Bienvenido a la última fogata, donde el fuego se apaga, y lo que queda, es el miedo. Relato anónimo recuperado de un topógrafo desaparecido en las cavernas de Potosí, Bolivia. Audio 1, día 0, 7:42 de la mañana. Mi nombre es Adrián Moya. Geotécnico. Bogotá. Tengo 35 años. Estoy documentando esta entrada para la minera Anglo Puna como parte del protocolo. Vamos a descender a una caverna recién revelada tras el derrumbe del nivel 4 de la Galería Sur. Condiciones: aire denso, pero respirable. Humedad al 92%. Temperatura, 13.2 grados. Estoy solo por ahora, pero en contacto radial con el ingeniero Vargas en superficie. Duración estimada, 3 horas. Si no reporto en ese tiempo, activen protocolo de extracción. Audio 2, día 0, 11:16 de la mañana. Hay una bifurcación que no aparece en el mapa del 78. Esto no tiene sentido. El derrumbe reveló un eje vertical que no estaba en los planos de nadie. Es como si hubieran intentado taparlo intencionalmente, siglos atrás. Las paredes están talladas. No erosionadas, talladas. Picos. Herramientas de metal. Simetría. Estoy descendiendo. No hay señal radial. Audio 3, día 0, 1:02 de la tarde. ¿Qué coño es esto? Perdón. Estoy viendo una cámara esférica, al menos 12 metros de diámetro. Está cubierta de símbolos. No son incas, ni quechuas, ni aymarás. Son más antiguos. Ninguno se repite. Están tallados con un patrón rítmico, casi musical. Parecen vibrar cuando enfoco la linterna. Estoy dejando marcas con el spray. Necesito salir por donde entré. No hay aire suficiente para improvisar. Audio 4, día 1, 5:10 de la mañana. No es posible. Lo juro por mi vida, esto no es posible. Subí. Durante horas. Y regresé al mismo punto. Las marcas ya no están. Mis marcas. El spray se desvaneció como si no hubiera existido. Grabé el camino. Lo revisé. Pero el camino no coincide con el video. Es otro túnel. Esto cambia. Audio 5, día 1, 7:41 de la tarde. Estoy empezando a oír cosas. Pero no por fuera. Es en la grabadora. Hay sonidos que no grabé. Escuché mi voz decir cosas que no he dicho. Palabras en un idioma que no existe. Pongo los audios y escucho algo, como un murmullo detrás. Bajo. Constante. Como si alguien estuviera repitiendo todo lo que digo, apenas medio segundo tarde. Voy a dormir. Si es que puedo. Audio 6, día 2, hora desconocida. No hay sueño aquí. Solo una oscuridad que respira. Me toqué la piel del brazo esta mañana. Siento algo, corriendo bajo ella. Como filamentos. Como raíces. No hay heridas. Solo movimiento. Creo que la cueva me está absorbiendo. Audio 7, día 3, 3:13 de la mañana. Hay una forma. En la roca. No se mueve. Pero no está hecha de piedra. Tiene textura, blanda. Translúcida. Como si algo estuviera debajo. Me observó. Lo sé. No tiene ojos, pero me observó. Me di vuelta. Caminé. Y cuando volví, ya no estaba. Ya no soy solo yo aquí. Nunca lo fui. Últimos registros encontrados en el dispositivo de grabación de Adrián Moya, desaparecido desde junio de 2021. El audio fue recuperado sin señal GPS ni metadatos válidos. Audio 8, día 4, 2:23 de la mañana. Estoy muerto. Lo sé ahora. O, al menos, la versión de mí que entró aquí, murió hace días. Encontré algo. Una figura en el suelo. Con la misma ropa que yo. Mis botas. Mi linterna en el bolsillo lateral.
Pero el cuerpo era seco, como de semanas o más. Saqué la billetera, mi foto, mi nombre, mi sangre en la licencia. Es imposible. Y sin embargo, ahí estoy. Grabé el video. Pero cuando lo reproduzco, no aparece nada. Solo mi voz. Pero más lenta. Como si el tiempo en el video transcurriera distinto. Como si alguien lo estuviera editando mientras grabo. Audio 9, día 5, 11 y 4 de la mañana. Las paredes susurran. Ya no es metáfora. Literalmente. Dicen cosas en voz baja cuando no estoy mirando. Me están enseñando. Hoy escribí algo con el carbón de la lámpara. No sé qué significa. Pero cuando lo terminé, la roca frente a mí se abrió. No se movió. Se deshizo. Como si nunca hubiera estado. Detrás había gente. O algo parecido. Audio 10, día 5, 12 y 29 del mediodía. Me encontré con un grupo. 5 hombres. Uniformes viejos. Polvorientos. Parecen de los años 70. Uno me dijo, no estamos vivos, pero aún no morimos. Sus ojos estaban vacíos. Pero hablaban como si no hubieran perdido la esperanza. Dijeron que la cueva retiene. Que juega con el tiempo. Con el lenguaje. Que se alimenta de la conciencia. Y que no puede salir si la entiendes. Solo los que no comprenden pueden escapar. Audio 11, día 6, hora desconocida. Hoy hablé con ella. La entidad. No la vi. Pero usó mi voz. Reproduje un audio, y en él, yo decía cosas que no dije. Pedía ayuda. Gritaba. Suplicaba. Pero no recuerdo hacerlo. Me está copiando. Imitando. Está aprendiendo. Y ahora, cuando cierro los ojos, escucho una frase. Estás más cerca de casa de lo que crees. Ya no quiero salir. Hay algo hermoso en esta simetría. Algo profundo. Puro. Antiguo. No siento miedo. Solo pertenencia. Audio 12, último registro, fecha ilegible. El túnel se abrió de nuevo esta mañana. Luz natural. Escuché voces. Hombres gritando mi nombre. Mi nombre. Pero no fui hacia ellos. Porque entendí algo, la voz que escuchan no es la mía. Yo me quedé. Pero algo más salió. Lo que acabas de escuchar es solo una de muchas historias que nunca deberían haber sido contadas. Pero ya es tarde. Ya la escuchaste. La fogata sigue encendida. Y mientras arda, alguien tiene que hablar. Suscríbete si querés seguir bajando conmigo a lo desconocido. Hasta la próxima historia. Ojalá no sea la tuya.